Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir aquí al 101 de la Casa de la Radio. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar el dato definitivo del Producto Interior Bruto de 2023. Confirma la cifra adelantada, 2,5% de avance. Este es el número, esta es la cifra, pero ¿cómo ha sido el crecimiento económico en 2023? ¿Se distribuyó bien? ¿Llegó a todas las capas de la sociedad, en su opinión? Bueno, habría que matizar mucho la respuesta. En primer lugar, decir que el crecimiento, los datos que saca el INE un poco ratifica lo que ya se sabía de este 2,5%, que teniendo en cuenta el contexto y bueno, cómo han evolucionado otras economías centrales de Europa, pues es un buen dato de crecimiento para España, ¿no? Dicho esto, España no solo está creciendo, sino que está creciendo mejor que en otras salidas de las crisis, ¿no? Parte del crecimiento, parte muy sustancial del crecimiento económico tiene que ver con la evolución del consumo final de las familias, que está directamente relacionado tanto con los niveles de empleo como con los niveles salariales, ¿no? Y hace poco conocíamos que la subida del salario medio en el año 2023 se había situado por encima del 5%, ¿no? Es decir, se está generando empleo comparativamente mejor pagado y además en segmentos de empleo de cierta calidad, no solo por los datos de contratación estable, sino porque se está generando empleo en actividades donde normalmente en España no se generaba tanto empleo. Por tanto, esta fotografía es buena en términos comparados con cómo se ha salido de otras crisis en España, ¿no? A partir de ahí seguimos teniendo déficits. España sigue con una tasa de paro por encima del 11% y en mi opinión España tiene que aspirar en el medio y largo plazo al pleno empleo. España sigue teniendo una parte importante de sus trabajadores y trabajadoras con salarios muy bajos, con salarios en torno a los 14, 17.000 euros, esto también hay que corregirlo, y España sigue teniendo elementos de precariedad laboral, por ejemplo, ligados a la contratación a tiempo parcial no deseada, es decir, hay márgenes de mejora. Pero dicho esto, el modelo de crecimiento en esta salida de las crisis consecutivas de la pandemia, de la guerra y de la inflación está siendo cualitativamente mejor que en cualquier otra de las salidas de las crisis de nuestro país. Ahora entramos en los detalles, pero nos encontramos en una Europa sumida en la incertidumbre total. Hay muchas crisis geopolíticas alrededor del proyecto europeo, pero es verdad que España está creciendo casi al doble, o bueno, más que el doble que otros países de la Unión Europea. Le quiero preguntar, ¿se ha generado cierta sensación de optimismo ahora mismo en este inicio de 2024 que al final del 23 no estaba? Es decir, ¿usted lo detecta o es un destello en este panorama de cifras rojas y de incertidumbre? Hay mucha incertidumbre, hay muchas variables que se nos escapan, algunas geopolíticas, geoestratégicas, hay riesgos, como en cualquier proceso de transformación como el que está sufriendo no ya España, sino el conjunto de los países occidentales, esto es la transición digital y sobre todo la transición energética. Y por tanto, bueno, yo creo que la incertidumbre es un poco la palabra que marca la época, ¿no? A partir de aquí, lo del optimismo y el pesimismo lo pone cada uno en función de cómo quiere mirar la fotografía. Ya saben que los que proyectan, las que hades las proyecciones, sí que dan algunas décimas más para la economía europea y la economía española en este 2024. Es que esa es otra, ¿no? Yo creo que las pautas de medición del PIB, del PIB, del Producto Interior Bruto, seguramente van a necesitar alguna actualización. La economía se ha desmaterializado mucho en los últimos años. Todo el mundo sabe computar en el PIB cómo se fabrican tornillos, coches o lavadoras, pero la economía que tiene que ver con los datos, con la digitalización, con las nuevas formas de producir valor, no siempre son tan fáciles de medir, ¿no? Creo que es indiscutible que la economía española está cambiando y está cambiando para bien, que tiene márgenes de mejora, que tenemos una oportunidad que creo que nunca hemos tenido en función de si se despliega un proceso de energías renovables que produzca energía más barata, de reindustrializar a largo plazo el país. Esto es evidente, pero creo que también la incertidumbre es un poco, como digo, la señal de los tiempos, ¿no? A partir de aquí, la variable que mejor está funcionando es el empleo. Por tanto, se puede seguir incidiendo en mejorar esa variable, por ejemplo, a través de la reducción de jornada, como ya hemos hecho con la subida de los salarios o la reducción de la temporalidad
temporalidad. Sí, pero en este país con tanto ruido, esto no está sobre la mesa, o está sobre la mesa Claro. en contactos discretos. No sé, esto me lo tiene que decir usted, porque ahora mismo en lo, la agenda no figura. A lo que iba con lo del optimismo, el pesimismo y el ruido, ¿no? Yo creo que en España hay mucho ruido desde hace mucho tiempo, mucho ruido político, mucho ruido mediático, que en parte tiene que ver con ocultar esta realidad de que haciendo cosas distintas la economía ha ido mejor. Es decir, en lugar de evaluar los salarios mínimos, se ha subido el salario mínimo, en lugar de precarizar la contratación, se ha estabilizado la contratación y estamos en el récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social. Esto, en mi opinión, debiera ser un acicate para continuar mejorando la regulación de las relaciones laborales en España, por ejemplo, a través de la reducción legal de jornada. Estamos negociándolo, estamos hablándolo tanto con CEO y CEPIME como con el gobierno, a dos bandas, en un ámbito bipartito y en ámbito tripartito. Yo creo que se puede hacer. ¿Están muy lejos o están bastante más cerca de lo que creían? Bueno, vamos a llevarlo con discreción, porque yo soy consciente que aquí un mensaje mal lanzado a destiempo puede, si iba a decir una expresión un poco grosera, la puedes liar, por decirlo más finamente. Pero hay partido, hay partido. Yo creo que la economía española va a mejorar su productividad probablemente en los próximos años. Hay que repartir esa productividad. No se la puede apropiar únicamente el capital, no se la puede apropiar únicamente las empresas. Y una de las formas de repartir esa productividad es mejorar los salarios, pero también reducir la jornada, ganar tiempo para la vida y para generar más empleo, ¿no? Yo creo que hay partido. Y bueno, ya veremos. ¿Hay partido para reducir en cuánto la jornada laboral? ¿En los criterios, en los márgenes que marcaba el acuerdo de investidura entre Sumar y el Partido Socialista? Bueno, yo no veo otro escenario. Otra cosa es en qué tiempos se hace ¿y cuándo? Se hace esto, pero yo creo que lo lógico es que al menos el objetivo sindical es más ambicioso. Nuestra aspiración son las 35 horas de jornada semanal, ¿no? Pero, bueno, creemos que una estación intermedia buena sería estas 37 horas y media. Y yo creo que hay elementos de contrapartida para negociar con los empresarios. Hoy en día, y en el actual modelo de empresa, tan importante como el volumen total de tiempo de trabajo es cómo se distribuye ese tiempo de trabajo, ¿no? Por tanto, yo creo que en esas pautas se pueden negociar contrapartidas para que, bueno, la distribución flexible del tiempo de trabajo, pero con participación de los trabajadores, pueda ser algo que busque un interés común entre organizaciones sindicales y empresariales, porque además yo creo que es lo que quiere la gente, ¿no? Trabajar menos y poder decidir más sobre cómo se distribuye su tiempo de trabajo. Trabajar menos y que otros colectivos también trabajen. Es decir, que se incorporen más jóvenes, por ejemplo. Claro, yo creo que una de las veteranos salgan o, detengan, digámoslo así, su jornada laboral. Una de las consecuencias virtuosas de la reducción de jornada es que a medio y largo plazo se debiera generar más empleo, ¿no? Insisto, la economía española, si se consolidan estos procesos de mejora, de digitalización de los procesos, se supone que va a mejorar su productividad a largo plazo, ¿no? La cuestión es cómo se hace esto. Y yo creo que una de las maneras virtuosas de hacerlo, pues es con una reducción legal del tiempo de trabajo, favorecer las empresas que se rentabilizan, no pagando poco, precarizando y trabajando horas sin sentido, sino a través de otras formas de mejorar los rendimientos de la empresa, con más tecnología, con mejores formas de trabajar, con más eficacia. Yo creo que eso a largo plazo mejora la situación de un país y esto tiene que repercutir en mejores condiciones de trabajo para la clase trabajadora. Usted situaba otro de los pilares, el sueldo, el salario. Una subida del salario en los términos que ustedes plantean, ¿puede afectar a la inflación en España? Ahora que parece que está embridada. Yo creo que se ha demostrado que no. Una de las cosas que están pasando un poco por debajo del radar es que aquí se contrastan mucho opiniones y a veces se contrastan poco datos, ¿no? Y lo cierto es que los datos de unos años a esta parte están avalando bastante las reivindicaciones históricas que veníamos planteando las organizaciones sindicales. He dado antes un dato que no es menor. El salario medio en España en el año 2023 ha subido más de un 5%. Y esto tiene que ver con la evolución de los convenios colectivos, pero tiene que ver también con la composición del empleo, es decir, qué tipo de empleo se está generando, que es empleo porcentualmente en los tramos medios altos de los salarios, ¿no? Esta mejora de los salarios ha sido compatible con una reducción de la inflación, porque la inflación en España y en otros países no tenía que ver con la evolución de los costes salariales, tenía que ver con otras cuestiones, básicamente con los precios energéticos, con los precios de las materias primas y con determinados mercados
que, bueno, sectores casi o lo que funcionan como oligopolios son capaces de marcar precios altos para imputar el incremento de los costes que ellos pagan a los precios al consumo, ¿no? En la medida en que esto se ha podido ir moderando, que la excepción ibérica supuso una disminución del coste energético en España y un ahorro de unos 5.000 millones de euros a los consumidores, se ha ido moderando la inflación, a la vez que los salarios tenían un incremento no menor, ¿no? Por tanto, está claro que no eran los salarios los que estaban provocando la inflación en España. Yo creo que esto estaba cantado. Pero claro, hay mucha ideología también en cómo se plantea esto, y mucho dogma y mucho mantra, ¿no? Muchos de estos mantras se han roto en los últimos tiempos. Lo que pasa que no se quiere perfilar porque esto supone dar la razón a lo que algunos veníamos demandando desde hace bastantes décadas, ¿no? Bueno, pues aterrizamos en un sector concreto. Estamos a 26 de marzo, a punto de comenzar la Semana Santa. Mal tiempo, pero veremos exactamente cómo transcurre esas, sobre todo esas reservas, ¿no? En el sector turístico, en el sector también hostelero. Es la puerta de entrada el sector turístico en nuestro país. Nos dicen las previsiones. Ayer, por ejemplo, el presidente de la patronal nos decía, pues las perspectivas son increíbles. Suben los precios, pero no suben, dice, realmente nuestros beneficios porque los costes son muy altos. Yo le quiero preguntar, ¿qué perspectivas tienen los trabajadores del sector hostelero en estos momentos? En cuanto a sus horas trabajadas, esto ha sido un debate de los últimos meses aquí en España, y también en cuanto a sus sueldos. Bueno, los sueldos en general en el sector turístico y en el sector hostelero en España son bajos y siguen siendo bajos. Y desde luego que incrementar los precios de las estancias, de los viajes o de las habitaciones, el empresariado de la hostelería o de la hotelería diga que no repercute en la mejora de los beneficios, es una marcianada, porque evidentemente los costes no se han incrementado de antes de ayer a hoy. Los costes han permanecido más o menos fijos en el último periodo, un incremento de costes salariales que en el sector hotelero, en el sector turístico, no es particularmente alto, y en cambio, como el consumo final de las familias, como decía antes, como el turismo extranjero en España sigue acudiendo con regularidad y con masividad, pues esto permite incrementar precios, yo creo que de forma a veces desmesurada, y por tanto los rendimientos, los beneficios de las empresas han subido de una forma bastante importante. Y decir lo contrario, pues creo que sinceramente no es cierto. El turismo es un sector muy importante para España. Lo que pasa es que el turismo también yo creo que tiene que modernizarse. Necesitamos un turismo que se extienda a lo largo de todo el año, no tan basado en el turismo masivo de ocupación de costa únicamente, sino el turismo de otras calidades. Y necesitamos también que se base en mejores condiciones de trabajo, ¿no? Luego suelen quejarse los empresarios de la hostelería de que no encuentran trabajadores y trabajadoras. Tendrán que preguntarse por qué en determinadas partes de nuestro país es tan difícil, dicen, encontrar trabajadores y trabajadoras. ¿Usted diría que el sector turístico se asienta sobre un trabajador precario o un precariado en su sistema laboral, en la base? Muchas veces sí. La hostelería en España está muy marcada por la precariedad, no tendría por qué ser así, no siempre es así, y es un sector que está demasiado marcado por la estacionalidad. Este es uno de los problemas de nuestro modelo económico, ¿no? Es decir, actividades estacionales que solo funcionan una parte del año, por tanto generan empleo solo una parte del año, y que además generan mucha inflación en su entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no es solo que haya un bajo salario, sino que hay un salario que a lo mejor no es tan bajo, pero vivir en el espacio en el que trabajo es imposible. Y por tanto es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a trabajar por 1.500 euros y a pagar 1.000 euros de un alquiler durante un mes de agosto porque no le sale a cuenta por una habitación. Este es parte de un problema de un turismo excesivamente masificado, muy concentrado en unas pocas partes del año, que es una fuente de riqueza evidentemente para España, pero que convendría equilibrar con otras formas de turismo que, entre otras cosas, se basen en mejores relaciones de trabajo. En el inicio de esta conversación me decía, la digitalización es una oportunidad para crear empleo y calidad. Luego están las horas de trabajo y luego está el sueldo. Es que fíjese, estamos hablando del sector turístico o el sector hostelero. Muchas horas presenciales, poco sueldo y mucha precariedad. ¿Cómo introducimos mejoras para estos trabajadores en España? Alguna cosa se ha hecho, pero hay que seguir por ese camino. Es decir, yo creo que hay que ir a un control horario más ambicioso. Muchas veces en los sectores de la hostelería el problema no es que los salarios sean más o menos altos, es que hay una parte de salarios que directamente son en B.
Es decir, el trabajador está contratado por unas horas, en realidad trabaja otras, cotiza unas sí y otras no. Esto lo vimos muy claramente en la pandemia, ¿no? Es decir, hubo cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la hostelería que fueron a los ERTES, pero en los ERTES cobraban el 70% del salario por el que efectivamente les cotizaban, que no quiere decir que fuera el que se llevaran a casa. Claro, ese 70% era una miseria y por tanto fue un sector que las pasó canutas porque pues se trabaja demasiado en B, porque no están dados de alta los trabajadores todas las horas que trabajan, ¿no? Esto ha llevado también a una cierta desprofesionalización del sector. Claro, cuando a lo largo de los años las condiciones van a peor y cuando no hay una perspectiva de poder trabajar en condiciones en un sector como el de la hostelería, pues razonablemente la gente aspira a marcharse de ese sector, con lo cual se va desprofesionalizando el sector, ¿no? Por eso creo que es una reflexión empresarial de fondo y tiene que ver también con un modelo de turismo más equilibrado y más sostenible. ¿Apoya la entrada del 3% o con el 3% de la SEPI en el capital de Telefónica? Yo creo que es importante que en estos tiempos los poderes públicos vayan tomando posiciones en empresas estratégicas de países como España o como otros, ¿no? Está habiendo movimientos muy de fondo en el mundo. Está habiendo un cierto proceso de ralentización o incluso de desglobalización, ¿no? Y aquello que hace unos años parecía un anatema, esto de que había que hacer políticas industriales, políticas de planificación entre el sector público y el sector privado para desplegar sectores estratégicos, para relocalizar producción, por ejemplo, para desplegar las energías renovables, por ejemplo, para tener esto que ahora se llama la autonomía estratégica, ¿no? En un momento en el que hemos visto que no sabíamos hacer mascarillas, que no hacíamos hidrogeles, pero que es que además salta una guerra en el este de Europa y cortan el flujo de gas y de repente Alemania, que parecía un país que iba como en Champions League, de repente las está pasando canutas. Aquí están cambiando muchas cosas, ¿no? Estados Unidos está haciendo una política de relocalización de actividad industrial brutal, metiendo cientos de miles de millones de euros, de dólares en este caso, en la economía productiva. China, no hablamos, en su propio modelo va eso implícito, y Europa no puede ser el último tonto de la linde que predique neoliberalismo cuando aquí todo el mundo está interviniendo decisivamente desde el sector público en la economía. Claro que me parece razonable que los estados tomen posición en sectores estratégicos. Hablábamos del clima político, choque total entre los principales partidos, ya sabe usted, a cuenta de la corrupción, a cuenta de la amnistía, a cuenta de muchos temas y a cuenta de un choque que en España es permanente. ¿Todo esto puede afectar a la economía, en su opinión? Pues afortunadamente parece que no mucho. Afortunadamente parece que no mucho, porque el clima político es irrespirable, no de ahora, desde el inicio de la anterior legislatura, y por no ir más para atrás, por no irme al año 2004, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Creo que hay una situación que convendría rebajar, hay una tensión absolutamente excesiva en el ámbito político, que parte, esto es una opinión personal, de la no legitimación de la actual mayoría parlamentaria, no de la actual, que es un lío de mayoría, sino incluso de la anterior legislatura. Creo que convendría rebajar el tono y tratar de situar en la conversación pública elementos que salgan de esta especie de disputa de patio de vecinos, con todos los respetos a los patios de vecinos en los que yo he nacido, ¿no? Porque creo que el país está delante de retos muy estratégicos que requerirían de acuerdos interinstitucionales, que requerirían incluso de acuerdos de país. Esto afecta a todas las comunidades autónomas, a todos los territorios, pero ahora mismo pues parece inviable porque en efecto el ruido es ensordecedor, ¿no? Pero fíjese, no hay presupuestos este año. Veremos si los hay el año que viene, en 2025. ¿Va a haber legislatura, señor Sordo? ¿O hay una señal de alarma al renunciar el gobierno a formar estas cuentas? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, desde luego la gobernabilidad es muy difícil, es compleja.
la secuencia de elecciones después de precipitarse la convocatoria electoral en Cataluña, pues hacía prácticamente imposible negociar unos presupuestos. Yo creo que es una muy mala noticia que no haya presupuestos, pero es una mala noticia en términos políticos, ¿no? De estabilidad política. Yo creo que es verdad que la prórroga de unos presupuestos se ha producido 8 veces ya en la democracia, son lo suficientemente expansivos si añadimos la ejecución de fondos europeos para que no tenga que haber grandes restricciones presupuestarias. Bueno, la recaudación fiscal va bien, se ha reducido el déficit público, se está reduciendo la deuda pública. Es decir, yo no creo que haya un enorme problema, ¿no?, material por prorrogar los presupuestos, pero no es un buen mensaje de estabilidad política, eso es evidente, y habrá que intentar que en el año que viene los haya, ¿no? Pero la legislatura, pues no lo sé. Va a depender un poco, yo creo, de variables que ahora mismo todavía están sin despejar, entre otras los resultados electorales y las consecuencias de los próximos resultados electorales en términos de gobernabilidad de España, ¿no? Si usted se tiene que inclinar por un sí o por un no a esta hora, en estos momentos y con esta información, ¿qué diría, señor Sordo? Yo creo que va a haber más legislatura de lo que se cree y menos de lo que se podría. Es decir, que quizás no haya una legislatura de 4 años, pero yo tampoco preveo un final acelerado de la legislatura, ni mucho menos, ¿no? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por venir a la radio. Gracias Un saludo. a vosotros. Buen día.